es punto y aparte. Déjeme saludar en estos momentos a nuestro amigo Rodrigo Guillot, colaborador de los amigos del equipo de Sin Línea MX, para hablar sin censura de temas importantes. Querido Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Vicente? Muy contento. Oye, Rodrigo, pues vamos a hablar también de los procesos electorales en Ecuador, en Argentina, en México. Tú eres estudiante de Relaciones Internacionales, no solamente pues colaborador de Sin Línea MX, sé que este tema te apasiona. Échele desde su ronco pecho, querido Rodrigo. Pues mira, como ya sabes tú, en América Latina se está viviendo un regreso a la izquierda que inicia, de hecho, con Andrés Manuel en 2018 y que pasa por varios procesos entre los que hay que destacar a Argentina. Y ahora es muy importante este año para el continente en general porque suceden al menos estos tres procesos electorales. El proceso intermedio electoral en México, que ya estamos viendo cómo se comienza a hablar del tema, cómo se comienzan a dirigir ataques, a hacer defensas, a hacer precampañas, toda esta preparación. Bueno, lo mismo que está pasando en México está pasando allá en Argentina, en donde también va a haber una elección legislativa intermedia a mitad del periodo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y vamos a estar viendo cómo los pueblos, tanto de Argentina como de México, pues apoyan en qué medida al proceso. Y además, pues tenemos el proceso de Ecuador. En Ecuador sucedió que ganó un compañero como Rafael Correa y que a la sucesión de Rafael Correa pone a uno de sus miembros más importantes del gabinete, Lenín Moreno, y lo que hace Lenín Moreno es tomar el poder y perseguir judicialmente, acusó a ministros, a miembros del equipo, al propio presidente Rafael Correa, los acusó de corrupción, de lavado de dinero, de todas estas cosas que les encanta acusar a la derecha, a tal grado de que muchos incluso vinieron a México. Hay que recordar que cuando viene Rafael Correa a México hace un año, un poco más de un año, él se dolía de cómo tomar el gobierno no es tomar el poder. Incluso vino y defendió el proceso. Hay una entrevista que le hace Leo Zuckerman, en donde Rafael Correa le explica cómo es que el neoliberalismo ha traído el atraso a la región y cómo es que movimientos como el de la Revolución Ciudadana que encabezó en su tiempo Rafael Correa, pues han sacado adelante a muchísimos ecuatorianos y cómo es que sí se puede buscar nuevas vías para el progreso, para el crecimiento, para el bienestar en nuestros países. Y esto es una lucha que tenemos a diario, porque efectivamente tener el gobierno no es tener todo el poder. Está el poder mediático, está el poder económico, está el poder extranjero e incluso adentro del país pues hay diferentes sectores sociales que no necesariamente están a favor del cambio y al contrario, buscan cualquier pretexto para golpetear. Y una de las cosas que reflexionábamos es como, no sé si recuerdas que platicábamos de cómo contra Evo Morales se utilizaban movimientos indigenistas, mientras que la gran mayoría del pueblo en Bolivia, con Evo Morales como presidente, lo apoyaba y la gran mayoría del pueblo boliviano es indígena, se hace la primera constitución pluricultural, se reconocen los derechos de la madre tierra, que es una demanda de los pueblos indígenas, es la primera o segunda constitución que reconoce los derechos de la madre tierra, la de Bolivia, y la otra es Ecuador. Bueno, se toman a pequeñas comunidades, no por eso menos valiosas, por supuesto, pero hay que decirlo, son una minoría en Bolivia, y se les da toda la atención mediática para entonces golpear el proceso y para intentar detener los proyectos de desarrollo del gobierno popular de Evo Morales. Y entonces llegan los medios de comunicación, llegan las agencias de comunicación, las agencias estadounidenses de filantropía, etcétera, y buscan entorpecer el proceso y buscan también acusar a Evo Morales de cuantas cosas, de la mano de luchas legítimas que representa Evo Morales, pero que de pronto algunos actores muy puntuales, pues son o manipulados o comprados para golpear el proceso. Bueno, algo similar está pasando en Ecuador, en donde uno de los candidatos se levanta con las banderas indigenistas, de la diversidad feminista, todas estas banderas que en la izquierda debemos reivindicar, pero
con este discurso seduce a una parte de la población y resulta que su partido, Pachacutic, votaba con la derecha, es decir, con Lenín Moreno, con las reformas neoliberales y este candidato, que ya quedó en tercer lugar y no va a pasar a la segunda ronda, pues votaba a favor de las reformas neoliberales, pero se disfrazaba con un discurso disque progresista, y eso es gravísimo, porque entonces una buena parte del electorado caía en esa seducción. Ahora, afortunadamente, el compañero Arauz, que es el designado por la fórmula ecuatoriana de la Revolución Ciudadana, que es el movimiento que llevó a Rafael Correa a la presidencia, pues quedó en primer lugar, y en segundo lugar quedó el representante del oficialismo, del neoliberalismo, ya no recuerdo ni su nombre ahora mismo, pero se va a dar esta segunda vuelta. Hay que acordarnos que en muchos países de América Latina hay una segunda vuelta electoral, y pues vamos a ver una disputa fuerte, en donde gran parte de la disputa va a ser precisamente cómo el movimiento de Arauz va a expandir su agenda, y también tiene que incluir de manera más explícita, de manera más clara y de manera más empática a todos estos movimientos que se estaban sintiendo seducidos, aunque no fueron mayoría. Una buena parte del electorado se sintió ampliamente seducido por el discurso disque indigenista, disque progresista, disque feminista, disque diverso, aunque votaba el neoliberalismo, ¿no? Y entonces ese va a ser un espacio muy interesante, y pues yo cierro la idea con que al final, si bien nuestras realidades nacionales pueden ser muy distintas en México, en Argentina, o en Ecuador, o en Bolivia, que también mencionábamos como ejemplo, pues hay que recordar que la derecha se organiza de la misma manera y tiene las mismas tácticas y opera a través de los mismos conductos, que son los medios de comunicación que no varían su discurso, que son las tácticas que ya hemos discutido acá del Departamento de Estado gringo, de algunas empresas transnacionales que tienen presencia en todo el continente y que van a disputar. Es decir, si bien nuestros procesos pueden ser distintos, la oposición es la misma oligarquía, y la oposición utiliza las mismas estrategias y las mismas tácticas. Por eso es tan interesante que hoy, durante estos meses, vamos a ver pues 3 procesos muy distintos, pero al final atravesados por tácticas y estrategias muy similares por parte de la derecha, y va a ser muy interesante ir analizando cómo es que se comportan los electorados en los 3 países. A ver, mi querido Rodrigo, aparte de esto que estás mencionando, es muy interesante que ahora desde el Universal vayan a querer golpetear con el tema de Nicolás Maduro. Ya que estás abordando estos temas de Latinoamérica, dame tu opinión, porque en la columna editorial bajo reserva express del Universal publican: invitará AMLO a Nicolás Maduro a México, y leo: el gobierno mexicano, nos hacen ver, busca caminar hacia un liderazgo entre los gobiernos de izquierda en la región. Nos comentan que a poco más de un año de que ocurriera la destitución de Evo Morales como presidente de Bolivia, que derivó en su salida de ese país, ojo, no usan golpe de Estado, en la que la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador fue parte importante para salvarle la vida, y lo ponen entre comillas, al líder sudamericano. La autollamada Cuarta Transformación tendrá un nuevo gesto de cercanía con el gobierno boliviano. El pasado sábado, el presidente López Obrador dio a conocer que su homólogo de Bolivia, Luis Arce, vendrá en 2 semanas a México para acompañarlo en el acto de conmemoración de la batalla que dieron los mayas a los conquistadores españoles en Chapotón, en Campeche, esto en el marco de las festividades del bicentenario de la consumación de la independencia. Arce, exministro de Gobierno y Finanzas Públicas durante el gobierno de Evo Morales, ganó la elección presidencial el año pasado y asumió la presidencia en noviembre. Fuentes federales nos aseguran, escriben en el Universal, que cuando el gobierno de México se puso en contacto con el de Bolivia para la entrega de esta invitación, de inmediato la nueva administración de ese país la aceptó, pues como diría el clásico, amor con amor se paga. Nos recuerdan que esta sería la segunda visita que hace un presidente sudamericano de izquierda a México en un mes por estas festividades, pues el pasado 24 de febrero el presidente de Argentina, Alberto Fernández, estuvo en Iguala para conmemorar el Plan de Iguala. Ante la visita de sus homólogos de izquierda, ¿será que el próximo 24 de junio, cuando el presidente López Obrador conmemore el natalicio de Simón Bolívar, venga el presidente venezolano Nicolás Maduro? Espérate y prepárate para el golpeteo en ese sentido de los mismos de siempre, Rodrigo. Mira, pues si viene Nicolás Maduro, bienvenido, y si viene el compañero Luis Arce, bienvenido también. Hombre, se les olvida que cuando Andrés Manuel visitaba a Trump, que no hay que confundirnos,
Donald Trump y estos gobiernos que estás mencionando son totalmente opuestos, ¿no? Y hay que ver cómo habla Evo Morales, por ejemplo, de Donald Trump. Muy distinto el discurso que utiliza Evo Morales al discurso que utiliza el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. No se diga Nicolás Maduro o algunos otros dirigentes políticos, algunos presidentes en América Latina. México mantiene una relación amistosa, tanto con Estados Unidos como con los pueblos de América Latina, pero no podemos negar, porque es una realidad, que nuestra historia, nuestra cultura, nuestro lenguaje, nuestros sufrimientos, nuestros goces, pues están del lado del sur. A ver, no vamos a dejar de tener relaciones con nuestros pueblos hermanos que compartieron la historia desde la conquista, que compartieron el intervencionismo estadounidense junto con nosotros, que comparten pues toda una historia de siglos, una lucha social, una cultura. Se bailan los mismos ritmos, se sienten los mismos sabores, se cocina de forma muy similar, nos entendemos porque hablamos el mismo lenguaje. Nuestras culturas son milenarias, mientras que la estadounidense tiene 100, 200 años de existir, porque son europeos que llegan, exterminan y buscan implementar su cultura. Y hay que decirlo, también los Estados Unidos están en una crisis brutal de la que no sabemos, y yo no creo que logren salir siendo la potencia que domina el mundo. Bueno, mientras tanto, nosotros tenemos la obligación, como siempre lo hemos hecho, esto es algo que sucedía incluso en los tiempos priistas, con un espíritu muy distinto tal vez, pero sucedía en términos de política exterior. Teníamos relaciones con ambos países. Yo siempre que mis compañeros como de izquierda más radical me lo reclaman, les digo, bueno, pues ahí estaba Carlos Salinas de Gortari abrazado de Fidel Castro, ¿no? Y nadie va a decir que Carlos Salinas de Gortari era un izquierdista. Las cosas ahora son diferentes porque no solamente nos dedicamos a tener relaciones diplomáticas, sino que México está jugando un papel muy importante. Nuestros compañeros en América Latina y nuestras compañeras de América Latina están muy felices desde el 2018 porque así abríamos el programa de hoy, mi participación, por la cual te agradezco mucho. México inaugura un ciclo progresista en 2018 que después deriva en momentos tan importantes como la victoria en Argentina y como salvarle la vida al compañero Evo Morales, que no es para adornarnos, pero que fue un momento histórico muy importante. A lo mejor si México no hubiera intervenido, Evo Morales hoy no estaría con nosotros y muy probablemente el proceso en Bolivia hubiera sido muy debilitado. Yo lo he platicado con compañeras y compañeros que vinieron aquí gracias al golpe de Estado, víctimas del golpismo, y que están muy agradecidos y que su cálculo es ese. Gracias a que en México el pueblo mantiene un gobierno soberano, se pudo salvar la vida. Y esa es la clave, soberanía. Así es. No significa que nos vamos a casar con Nicolás Maduro y no significa que nos vamos a casar con Joe Biden o Donald Trump. Nuestro país mantiene relaciones con todos los gobiernos democráticamente electos en el mundo y buscamos a través de la diplomacia los intereses de la humanidad. Por eso se habla en contra del acaparamiento de medicinas, por eso se habla en contra del endeudamiento de los países durante la pandemia y por eso defendemos ideas muy puntuales que van muchas veces a contrapelo del discurso dominante en el mundo, de la economía, de las instituciones de gobernanza económica y muchas veces, como cuando le salvamos la vida al compañero Evo Morales, en contra del interés del Departamento de Estado gringo. Y eso no nos quita que tengamos relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Rodrigo Guillot, cerremos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales y para que siga visitando, leyendo y compartiendo los contenidos de Sin Línea MX. Pues muchas gracias, Vicente. Mi Twitter es @RodrigoGuillot y estamos ahí en Sin Línea, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, hasta en TikTok estamos, como Sin Línea-MX. Y nuestro portal sinlineamx.com también encuentra pues todas las noticias del día, nuestros análisis, columnas, investigaciones, y pues en YouTube encontrarán videocolumnas, videonotas y mucho material, memes incluso también. Entonces pues ahí están nuestras redes. Querido Rodrigo, te mando un abrazo, muchas gracias por tu análisis. Un abrazo también a ti, a tu auditorio, a tu equipo, son muy amables siempre y es un placer estar acá. Gracias, es Rodrigo Guillot, miembro del equipo de Sin Línea MX, hablando con nosotros sin censura. Antes de ir